Comenzamos un nuevo bloque de la salud y usted. En esta oportunidad nos encontramos en el consultorio del doctor Rodolfo Villavicencio, especialista en cirugía plástica, estética, reconstructiva. En esta oportunidad vamos a hablar de las cirugías de implante mamario. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciana. Gracias por este espacio. Me gustaría comenzar explicando un poco qué son los implantes mamarios. Los implantes mamarios se usan aproximadamente de la década del 60, fueron evolucionando en su tecnología. Existen diferentes tipos de implantes mamarios según su cobertura. Se encuentran los lisos, los texturizados. Los lisos tienen una indicación limitada para el uso detrás del músculo y ya no se usa por delante del músculo. ¿Por qué? Se prefiere usar los implantes de superficie texturizada porque tienen un menor porcentaje de contractura capsular, que es una de las complicaciones. También existe otro tipo de implantes, como ser implantes de solución salina, pero esto tiene ciertas dificultades, por lo cual ya no se usa prácticamente en nuestro país. Una dificultad es que no tienen la consistencia natural, porque no está relleno con un gel, sino está relleno con solución fisiológica, y a veces cuando se hiperinsufla, o sea, cuando se coloca líquido de más, suele tener un aspecto antiestético y antinatural. Y al contrario, cuando se coloca de menos, suelen reproducir la piel, los pliegues que forman este implante. Es tal la evolución de los implantes que actualmente se habla de geles cohesivos, que quiere decir que nunca va a escurrirse el gel por fuera de la cápsula, en el caso de que haya una ruptura. ¿De qué materiales están hechos entonces este tipo de implantes? Los implantes actualmente son de geles de siliconas, el gel cohesivo de su interior y una cubierta de gel, que como dije anteriormente puede ser lisa o texturizada, y también existen implantes de cubierta de poliuretano, pero el interior sigue siendo un gel de silicona. Eso específicamente es la consecuencia por la cual no se utilizan en nuestro país aquellos implantes con solución fisiológica. Exactamente, por lo que te expliqué, porque no dan un aspecto natural, no tiene una consistencia similar a una glándula normal y por las complicaciones que se ocurren en el caso de que se insufla de más, se insufla de menos, o inclusive existe una complicación que se llama deflación, que quiere decir que solo va perdiendo el líquido por la válvula. Bien, doctor, a la hora de realizar la cirugía, ¿por dónde ingresa el implante o cómo se coloca el implante? Existen básicamente dos técnicas para colocar el implante, o sea, dos vías de abordaje. Una es por debajo de la areola, que se llama una periareolar, y una por debajo, justamente en el surco submamario, que es la incisión, la vía submamaria. Básicamente la limitación de este abordaje está dado por el paciente. Si un paciente tiene un complejo areola-pezón pequeño, es imposible que ingrese un implante por ahí, entonces se prefiere colocar el abordaje submamario. Bien, ¿y se coloca anestesia? ¿Qué tipo de anestesia se utiliza? Se prefiere generalmente, en mi equipo, utilizar anestesia general, en el cual el paciente tiene una sedación primero y luego se duerme completamente, pero también este procedimiento puede realizarse con anestesia local, acompañado de una sedación que le realiza un anestesiólogo. Bien, ¿esa sedación también puede ir posterior a la intervención para evitar algún dolor? Específicamente no es una sedación, sino es una analgesia. La cirugía esta tiene un dolor, un disconfort en la zona de las mamas que dura aproximadamente 48 horas, que después va cediendo notoriamente y eso es acompañado por un tratamiento analgésico. Bien, ¿y cuáles son las contraindicaciones que tiene realizarse este tipo de intervención? Básicamente no existen contraindicaciones, todas son relativas. Por ejemplo, una paciente que esté dando de pecho no puede ser operada en ese momento, sino que tiene que esperar un periodo y se tienen en cuenta algunas patologías como las colagenopatías, entre ellos lupus, que constituyen contraindicaciones relativas. Si estas pacientes si reciben un tratamiento correcto y un seguimiento con el subespecialista, tranquilamente pueden ser operadas. ¿Puede alterar en caso de la lactancia? No, nada que ver, porque la prótesis se coloca justamente en un plano que es debajo de la glándula. No interfiere, por lo tanto, en la formación de la glándula ni en el proceso de eliminación y al ser un material inerte no le despide químicos que puedan contaminar el producto lácteo. Cuando hablamos de este tipo de intervención, hablamos varias veces de contractura capsular. ¿De qué se trata esto, doctor? ¿Cómo podemos prevenirlo? Y en caso que nos ocurra, ¿cómo podemos o cómo debemos operar? Bueno, la contractura capsular es una de las complicaciones que
lleva a la reoperación en el caso de implante mamario. Es poco frecuente, pero existe. La contractura capsular significa que el organismo forma una cicatriz fibrosis retráctil alrededor del implante porque lo reconoce como un cuerpo extraño. Entonces, dependiendo de la respuesta de cada persona, algunas personas se manifiestan de forma leve, con un leve dolor o endurecimiento, y otras produce dolor, deformidad, y es tan marcado que llevan a las pacientes a reoperar. Como dije en la introducción de la charla, es menos frecuente la contractura capsular con implantes de superficies texturizadas. ¿Y tiene alguna garantía en casos que se provoque la contractura capsular? Sí, gracias a Dios la garantía existen y depende del fabricante. En este caso, Euromed provee los implantes Eurosilicon y cuenta con garantía de contractura capsular de por vida. Quiere decir que si en algún momento la paciente desarrolla esta patología, ellos reintegran el par de implantes. Bien, doctor, ¿usted trabaja con Euromed? Sí, nos encontramos actualmente trabajando con Euromed. ¿Y qué puede decir de sus implantes, cómo usted trabaja y cómo vio los resultados de sus pacientes? Se puede decir que es una cirugía segura, que tiene una rápida recuperación con una inserción laboral y social en 48 a 72 horas, de que generalmente las cicatrices quedan ocultas y al definir el tamaño ideal para cada paciente tiene un aspecto bastante natural. ¿En qué otros casos podemos utilizar el implante mamario? Existen diferentes casos para utilizar un implante mamario. Dentro de la cirugía estética, por ejemplo, el caso de levantamiento o pexia mamaria puede ir acompañado de un implante para dar proyección y volumen. También podemos utilizarlo en caso de reconstrucción mamaria en pacientes que sufrieron cáncer de mama y le realizaron una mastectomía, o algunas malformaciones congénitas como el síndrome de Poland, que en su etapa reconstructiva en algún momento necesitará utilizar implante. Está muy de moda ahora la cirugía reconstructiva postbariátrica, quiere decir que los pacientes en los cuales se realizaron un bypass gástrico tienden a tener colgajo, no solamente abdominal, sino en los brazos, y entre ellos las mamas se tornan péndulas y caídas. Y está muy en boga la utilización de prótesis junto con el levantamiento en este tipo de pacientes. Doctor, en pocas palabras, ¿nos puede comentar cómo es el procedimiento del aumento mamario con este tipo de prótesis? Perfecto, Luciana. Básicamente hay que entender de que es un procedimiento quirúrgico, por lo tanto el paciente tiene que ir a un cirujano certificado. Quiere decir que es un cirujano plástico que tiene una formación primero en cirugía general, luego realizó una especialización en cirugía plástica y se encuentra avalado por instituciones universitarias y por sociedades regionales y nacionales. Es importante que la paciente siga las indicaciones que le da el médico, que goce de buena salud y que tenga una actitud óptima. Acá en cirugía plástica siempre se habla de un triángulo de seguridad, que quiere decir que tiene que contar de un cirujano certificado, de un paciente informado, por lo que es muy importante que se saque todas las preguntas con el médico y que la cirugía sea realizada en un recinto autorizado, o sea, en un sanatorio de buen nivel. Bien, ¿y después tiene que ir acompañado con fármacos? Sí, en el postoperatorio básicamente el principal fármaco es el analgésico y antibióticos. ¿Y el postoperatorio es algo con mucho dolor o no es tampoco tan engorroso? Es más que nada un dolor o un disconfort en la zona operatoria, o sea, en las mamas, que como te dije anteriormente dura aproximadamente 48 a 72 horas e inmediatamente empieza a disminuir gradualmente para prácticamente la semana no tener ningún tipo de molestia. Bueno, muchas gracias, doctor. Coméntele por último a nuestra audiencia cuál es la dirección de su consultorio, los horarios y cómo pueden contactarse con usted. Bueno, la dirección del consultorio es Córdoba 445, los horarios de atención son martes de 14 a 16, jueves de 11 a 12 y viernes de 18 a 20. Pueden contactarse conmigo por las redes sociales, ya sea en el Instagram o en el Facebook, y para pedir turno al 4504-504. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias a nuestra audiencia y seguimos con más La Salud y Usted.